Muy buenos días, Panamá. Hoy es jueves 15 de febrero. Usted nos ve por Next, Canal 21. Nos escucha por KW Continente. Bueno, antes felicitar a todos por ese Día del Amor y la Amistad. Bueno, pues fueron los carnavales y dejan 600 detenidos y más de 50 muertos, incluido aquella estrepitoso accidente ayer ocurrido en los lados de Chame. Un día también en el que siguen la búsqueda de estos náufragos perdidos en el área de Gunayala. Un grupo de inmigrantes con una lancha que debido al mar picado y a las condiciones climatológicas, pues se hundió. Se rescataron algunos, hay 4 fallecidos y sigue la búsqueda de desaparecidos. Bueno, ¿qué pasó en los carnavales con el Idán y Naturgy? Bueno, las quejas han sido generalizadas, sobre todo en el área de Azuero, donde hubo apagones de 15 horas en la ciudad de Las Tablas y alrededores. Así que esperemos hoy que la autoridad de los servicios públicos pues, pronuncie por defensa de los consumidores. Rocío San Miguel, ¿qué va a pasar con esta periodista detenida en Venezuela y que ha provocado la queja de varios países? Un día también en el que ayer celebrando la llegada de los Kansas City Chiefs a su ciudad de Missouri, allí hubo un tiroteo, un muerto, 21 heridos, 8 de ellos están muy graves y 11 son niños. Decenas para hoy, 7, 5, 8 y arrópese con el 3. Don José. Buenos días, don Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio, Canal 21 Next TV. De vuelta. Estamos de vuelta, Fernando. Exacto. Después de los carnavales, espero que a todos les haya ido bien y que este 14 de febrero el amor, la amistad, hayan podido disfrutar. Hay una noticia de última hora, atención, hay un comunicado de la Nunciatura Apostólica Panameña. La Nunciatura Apostólica de Panamá tiene el gusto de comunicar que tras haber sido aceptada por su santidad, el Papa Francisco, la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de David presentada por su eminencia reverendísima el cardenal José Luis Lacunza por límite de edad, el Santo Padre ha nombrado obispo de David al reverendo padre Luis Enrique Saldaña Guerra. Hasta ahora, ministro provincial de la provincia franciscana y Nuestra Señora de Guadalupe en Centroamérica y Panamá. Así que dicho nombramiento ha sido publicado este jueves, hoy, jueves 15 de febrero a las 20, por el boletín de la Santa Sede, a las 12 horas, mediodía, hora de Roma. Así que hace unos pocos minutos, el nuevo obispo comunicará en su debido momento el día, lugar y hora de su ordenación episcopal y por consiguiente la toma de posesión canónica de la diócesis de David. La Nunciatura Apostólica, mientras felicita públicamente al nuevo obispo por la confianza que el Santo Padre ha demostrado en la diócesis de David, por tener un nuevo pastor y aprovecha la oportunidad para expresar a los órganos de información los sentimientos de su distinguida consideración y aprecio. Así que Luis Enrique Saldaña es el nuevo obispo de la diócesis de David, Chiriquí. Fernando, mientras estábamos en los carnavales, muchas cosas estaban pasando tanto en Panamá como en el resto del mundo. Vamos a tratar de hacerle un breve resumen para destacarle algunas de las cosas urgentes que usted debe saber para la formación de su opinión, que es lo que importa aquí. La nuestra, usted la puede o no estar de acuerdo. Eso es su prerrogativa. Nosotros le vamos a brindar la información para que usted se forme su criterio. La primera cosa que debo decir es que Panamá, en el marco de estos carnavales, estuvo presente en la 10ª reunión de la COP10, en donde se conversan los grandes científicos profesionales de la medicina y en la lucha contra el tabaco. Estuvieron en Panamá y está desarrollándose la COP3, que es la lucha contra el tráfico ilegal de tabaco. Quiero recomendarles a todos ustedes un trabajo extraordinario que hizo la periodista Maritza Mojica, aquí está, del periódico La Prensa. Ella hizo un trabajo que se llama Unidad contra el Tabaco a favor de la salud y el ambiente. Un extraordinario resumen que presentó esta periodista
en Mojica, el día martes de carnaval, el día 13, martes 13 de carnaval. Y voy a tomarle un par de cosas que ella dijo. Según la OMS, la estrategia va directamente a tratar los filtros de cigarrillos. Los filtros de cigarrillos se han convertido, Fernando, un gran contaminante. en un gran contaminante. Según las cifras que usa la periodista y que la tengo yo también registrada, de 1.690 millones de kilos de basura tóxica producen los filtros de cigarrillos. Y añade que la 10ª reunión, que terminó el viernes, el sábado, a la madrugada, adoptó un documento que se llama la Declaración de Panamá. En ese documento, entre otras cosas, se dice que la 10ª reunión de las partes adoptó asimismo la Declaración de Panamá, que llama la atención sobre el conflicto fundamental e irreconciliable entre los intereses de la industria tabacalera y los intereses de la salud pública. El objetivo es proteger las políticas de salud pública de los intereses comerciales y otros intereses de la industria tabacalera, señala el documento. Es irreconciliable lo que pretende la industria y lo que pretende la salud pública. Claro. Eso es lo que es. Excelente el trabajo y felicito a la periodista. También en la Estrella de Panamá se publican los avances de la otra reunión que está en desarrollo, que es la COP3, que tiene que ver con el tráfico ilegal de cigarrillos. En esa reunión participó vía Zoom el secretario general de la Organización Mundial de la Salud, el lunes, en una intervención virtual. Esto es aparece en la Estrella de Panamá, de un cable de F. Tedros, en una intervención virtual durante la reunión de las partes del protocolo para la eliminación del comercio ilícito del producto del tabaco, dijo el lunes que frenar este flagelo requiere un enfoque multisectorial y profundo y también cooperación internacional. El comercio ilícito de los productos de tabaco socava la soberanía y las políticas fiscales y también exacerban las desigualdades porque los cigarrillos de contrabando muchas veces son más baratos y más accesibles a la población vulnerable como los más jóvenes. Sigue diciendo el artículo, el máximo jerarca de la OMS fue más allá y manifestó que diversas investigaciones y, cito, documentos filtrados revelan que 2/3 de los cigarrillos de contrabando provendrían de los fabricantes de tabaco. ¿Qué les parece? Por ejemplo, en el parque, tanto en el parque así como en el parque de las Tablas, todos los cigarrillos que estaban vendiendo eran marcas que nunca había visto en mi vida. Pero fíjese lo que está diciendo las investigaciones de tabaco. Sí, tiene que ser. Hoy culmina una parte de hoy, habrá una conferencia sobre todo sobre este COP3, sobre el contrabando. Debo destacar el gran trabajo que ha hecho el ministro de Salud, la viceministra de Salud Pública de Panamá, presidiendo reuniones, estando en y el equipo de técnicos del Ministerio de Salud. También la participación de la Corte Suprema a través de sus representantes y jueces. Fiscales estuvieron presentes en estas reuniones, estuvo presente en las regiones también. Estuvieron presentes, adivine quién, Fernando, nuestros artesanos, que a las decenas de personas, miles que llegaron ahí, le estaban vendiendo sus artículos. ¿No? Y los hoteles de Panamá también tuvieron había 1.200 en la COP y 750 en la que se termina en el día de hoy y mañana estaremos teniendo acceso a esos documentos que hablaremos a ustedes. Nuestro saludo a todos los funcionarios del Ministerio, que mientras estaban ustedes carnavaleando, ellos estaban trabajando junto a todo el mundo en la República de Panamá. Ahora, permítame, Fernando, darle una visión de lo que está ocurriendo en nuestra región. Y la primera cosa que quiero decirles, estimado amigo Fernando, es lo que está pasando en Haití. Ayer escuchaba unas dramáticas declaraciones del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, de origen libanés, es el segundo presidente de origen libanés que ocupa el centro presidencial en ese hermano país. Dice el presidente de República Dominicana, el problema de Haití se ha vuelto insostenible. Los asesinatos, la hambruna de más de 5 millones de habitantes pasando hambre. Este es un problema, o que lo resolvemos todos, o que la República Dominicana tendrá que tomar las decisiones individuales para protegerse de esta ola de violencia que estremece a Haití y que lleva a la muerte. Sí.
a millones de personas y gente que se está tirando al mar presionando la migración. Dramática las posiciones del señor presidente de la República Dominicana. Pero hay dos cosas más dramáticas también en nuestra región que usted debe saber por los efectos que tienen ellos. Uno, me refiero a las discusiones que se están haciendo en comisiones especializadas por el problema que están surgiendo en dos de los canales más importantes, no dos de los canales más importantes, artificiales. El canal de Suez y el canal de Panamá. Hay un estudio general de que la contracción del tráfico por el problema de Yemen y el problema de los... Ya está aumentando los precios. De los UTIs, el aumento del costo ya está en el mercado. Hay una reducción sustancial del tráfico por el canal de Suez, igual que hay una reducción sustancial del tráfico por el canal de Panamá, acá, no por problemas de seguridad, sino por problemas de agua, que también es otro problema de seguridad. Entonces esto está poniendo el foco de la atención mundial sobre el canal de Panamá. Entonces los panameños tenemos que prestarle atención a esto que está ocurriendo en el mundo. Pero paralelo y sustancial a esto, y con también impacto importante en nosotros sobre el canal de Panamá, le quiero denunciar que el gobierno de la República Federal de Rusia anunció una reducción de las importaciones de banano. Bueno, usted se preguntará, ¿qué tiene que ver el banano de Ecuador con nosotros? Bueno, el 100% del banano de Ecuador pasa por el canal de Panamá. Por ejemplo, el banano de Ecuador que va hacia Rusia pasa por el canal de Panamá, entra al Atlántico, bordea el Reino Unido, da la vuelta por Suecia y entra a San Petersburgo, por la parte de atrás. Y entonces, Rusia, recuerda que el gobierno de Noboa entregó a los Estados Unidos armas rusas. Chatarra, dice el presidente. Y la posición de Rusia fue, utilizando el argumento fitosanitario, a través de el jefe de la sanidad de ese país, de la República Federal, de la Supervisión de Veterinario y Fitosanitario de Rusia, respondió que habían encontrado la mosca Megacilia scaleris, que es la mosca doméstica jorobada, la mosca doméstica. Tiene esa joroba porque usted ve la mosca, mírela antes de matarla. Fíjese que todas esas familias moscas son jorobadas. Bueno, encontraron en las cajas de banano moscas. Rusia no ha informado todavía a Ecuador si las encontró vivas o muertas. Es difícil que hayan podido llegar vivas. Recuerde que la travesía de Ecuador allá es de 18 días. Las temperaturas no la permitirían. No se sabe todavía, pero esto representa el 22% del transporte de banano que Ecuador vende a Rusia. Hay una disputa entre ellos, hay una delegación, hay 5 compañías que han sido suspendidas por Rusia. Usted puede pensar que esto es una represalia, pero hay un problema fitosanitario que Rusia está esgrimiendo. Esa es la información real. La otra es información de redes sociales que hablan de cosas que no están ocurriendo. Esto es lo que está ocurriendo y Ecuador está ahora mismo al mando de esto. Nosotros en Panamá, recordemos que el 100% de este banano de Ecuador pasa por Panamá. Pasa por el canal de Panamá. La exportación hacia Europa, hacia Rusia, hacia el este de los Estados Unidos, pasa por el canal de la República de Panamá. Pero también hay 2 países que te quiero mencionarles, Fernando. Voy a necesitar de su ayuda. Les quiero hablar de la grave situación por la que está atravesando el hermano pueblo de Cuba. En primer lugar, usted recuerda que les dijimos que había un anuncio de algunas medidas de lo que se llama el proceso de reestructuración económica. Díaz-Canel y el gobierno, autorizado por quienes mandan en Cuba. A ver, ¿quiénes mandan en Cuba, Fernando? El Buró Político, el Partido Comunista, el gobierno, Díaz-Canel, no. Manda la cúpula militar. ¿Quiénes forman la cúpula militar en Rusia? Gerontocracia. Quizás. Nonagenario. Usted me puede decir esto que voy a decir, si es cierto o no. En Cuba está gobernando, de verdad, el mando real recae sobre una serie de ancianos, que esa es la palabra, y no lo digo por nada malo, son ancianos,
Por ejemplo, los 3 generales más importantes de Cuba. Raúl Castro tiene más de 95 años, o 90 y pico años. 90 y pico, 91. El general que le sigue a él, Ramiro Valdés y Juan Ramón Machado Ventura, que son los 3 generales, todos tienen más de 90 años. Raúl Castro fue ministro de Defensa por 49 años. No hay nadie en el mundo que usted conoce algún gobierno en la que la jerarquía tenga esa edad en el mundo. Que nada. La única persona que llegó a tener esa edad fue la reina Isabel, pero era de una estructura monárquica, una monarquía parlamentaria. Pero quien gobernaba, ¿no?, que era Boris Johnson en ese momento, era un hombre de 60 y pico años. Y el ministro de Relaciones Exteriores de él tenía 44 años. Bueno, aparte de estos 3 generales... Es que ni siquiera Salazar cuando estaba enfermo lo metieron en un cuarto y en Portugal mandaban los militares, mientras este señor estaba, pues... Bueno, acá mandan estos. Acá mandan estos, es decir, estos 3 más 11 generales más, todos con más de 87 años. Entre ellos, uno que murió no hace mucho, Luis Alberto Rodríguez López Calleja, cuya virtud, aparte de ser general, es que él era padre de uno de los hijos de Raúl Castro. Y él manejaba, porque ya murió, toda la estructura comercial que al margen del sistema estatal, con carácter capitalista, manejan las Fuerzas Armadas para apoderarse de los recursos de Cuba. Este hombre murió. Un hombre muy cercano a él quedó destruido. Y hay generales como Leopoldo Frías, Álvaro López Miera, José Balaguer, son los miembros del Estado Mayor. El jefe de Bruno Rodríguez, que es José Balaguer, Joaquín Quinto Sala, Ramón España, Luis Rosales del Toro, Guillermo Frías y Abelardo Colomé. Son los generales que juntos, son los 11 más los 3 son 14. Los que mandan más que el buró político, que el partido, que el gobierno de Díaz-Canel. Fíjese lo que está pasando. Díaz-Canel incluso está peligrando en su puesto. Es más, tengo mis dudas que Díaz-Canel no lo saquen en estos días. Sacaron al ministro de Comercio. En el ministro de Economía y Finanzas. En el Ministerio de Economía estaban los que se llama, del periodo de reestructuración, las MIPYMES, que son las parecidas a las pymes de nosotros, solo que MIPYME quiere decir micro, pequeña y mediana empresa en Cuba. Acá se llaman pymes, porque se llama pequeña y mediana empresa. Entonces estas están en su mayoría manejadas por gente allegada al Estado. Y las MIPYMES ahora van a salir del Ministerio de Comercio, de Economía, para crear un instituto aparte, porque allí se dan en juego ciertos negocios de la gente allegada. Y han parado las medidas del señor presidente Díaz-Canel al margen de él. ¿Quién las paró? Los viejos papás, que son los que mandan. Le dieron aguanta, que es bolero. Y fíjense las medidas que toman al margen de él. Escuchando a Díaz-Canel esta semana, en su discurso que presentó ante la televisión, estaba totalmente a la defensiva. Totalmente a la defensiva. Lo vi como un hombre que le falta pocos días para que se lo echen al plato. Bueno, es que a su compañero más cercano, que era el ministro de Finanzas, se lo echaron. Lo echaron, es decir, yo estoy seguro que ni se lo preguntaron. No, lo votaron. Y encima lo votaron, anuncian reformas al margen de él, sin haberlo consultado. Usted no conoce de la Asamblea Legislativa Cubana ninguna iniciativa legislativa que haya nacido de los legisladores. ¿Por qué yo le estoy explicando esto? Porque durante los primeros 2 años del señor, los primeros años de Díaz-Canel, cometió la locura de dar 5 aumentos salariales sin aumentar la producción. Y bajo el lema de la repartición de la riqueza, equitativamente, si usted aumenta el salario, Fernando, y no aumenta la oferta de productos, ¿qué se produce? Claro. Inflación. Inflación. Y entonces Cuba está golpeada por la inflación. Entonces ellos dijeron que iban a poner el dólar bajo control. ¿Qué control ni qué control? Entonces estas medidas que anunciaron para manejar y producir
No se puede, en Cuba no se puede producir más. La crisis fundamental de Cuba es una crisis de producción. No hay luz eléctrica, no hay inversión agropecuaria, no hay inversión industrial. No hay inversión extranjera, que es lo más peligroso. Gran parte de la comida que están comiendo, pollo, por ejemplo, viene de los Estados Unidos. Entonces no le echen la culpa al bloqueo. Las compras de las MIPYMES y las compras que hacen en la economía que manejan los militares, una gran parte de esas viene de Miami, de la Florida. Entonces no le echen la culpa al bloqueo. Lo que está en juego en Cuba es que el modelo económico no funciona. Ahí se acabó. Entonces la gente, ¿qué está comiendo? Está comiendo piltrafa, basura. No hay comida. Y esto ha hecho que en los últimos 2 años la migración se ha llevado a los niveles más altos de la historia de la Revolución Cubana. Más de 500.000 de personas han salido de Cuba durante los 2 últimos años. ¿Y por qué le hablo de esto? Porque el proceso migratorio forma parte de los problemas de desestabilización de nuestro continente. Una parte de esos salen por Nicaragua, otros salen por otro lado, otros vienen por Sudamérica, otros pasan por Panamá. Y por eso es importante darle seguimiento a esto que está pasando. Porque yo no le veo solución a la crisis. Y que estos viejos porque son unos ancianos, solo están por proteger el poder que representa tener el control para que unos cuantos de sus familias vivan en mansiones que vaya usted a ver lo que tienen, Fernando, y a qué países visitan. Estos que hablan del imperialismo, los hijos de estos señores generales, ¿usted sabe dónde están? En Turín, allá en Madrid, en Barcelona. Sí, ¿Cómo le encanta allá Barcelona? Mallorca. En Suiza, Inglaterra. Le encanta viajar y además tomarse selfies. Y tienen cualquier cantidad. Esta crisis, unida a la crisis de Haití, unida a lo que está pasando en Venezuela en este momento. Si usted mira lo que está pasando en Venezuela, el gran éxodo venezolano, una parte de ese éxodo pasa por Panamá. Y ese éxodo, o esa movilización de gente que sale huyendo del sistema, es atrapada por los carteles desde Venezuela a Colombia y la pasan por Panamá, explotándolos con pagos. Ahí vienen chinos, vienen ¿cómo se llama? Haitianos, cubanos, vienen africanos, pero el mayor núcleo viene de Venezuela. Y Maduro, en conjunto con la inteligencia cubana, que usa métodos, la única método que saben ellos, es el que han usado en Cuba, poner preso a la gente ilegalmente, golpearlos, violarlos, maltratarlos y algunas veces asesinarlos. Maduro ha desatado una cacería contra la oposición sobre la base de la invención del brazalete blanco. Es una conspiración que dice él, que se está montada para matarlo a él. No, y al gobernador del Táchira, y que iban a entrar desde Colombia. Maduro se va a morir de indigestión. Entonces, luego gordote que está. Entonces, esto le ha servido a él para llevar presa a Rocío San Miguel. Además de atacar, y la lleva a la prisión coloidal, que es la cuna en donde se represa el helicoidal. Esa es la Lubianka. O sea, ahí se tortura. Esta señora, que es venezolana, que es abogada, que desde el 2004 fue su último trabajo en el gobierno, ella es especialista en derechos humanos, ella está protegida por una medida de protección que le dio Naciones Unidas, ella es española. Ella y su hija fueron detenidas en la madrugada del viernes, y no es hasta ayer que el fiscal anuncia que está detenida por ser conspiradora para matar a Maduro. Una mujer que todo, y además dijo ayer, porque lo escuché, que quién es esa mujer, cuál es la huella si nadie la conoce. Claro que la conocen. El mundo en general la conoce. Ella es una de las mayores activistas de derechos humanos de la República de Venezuela. Y está detenida en la cárcel de la tortura, por orden de Maduro y por orden de la estructura militar
que quiere enviar un mensaje de miedo, porque Maduro tiene miedo. Igual que Díaz-Canel, cuando lo escuché hablar, tiene miedo, a él se lo van a echar el plato. Digo que si se cae el Díaz-Canel, se cae toda la estructura cubana en Venezuela también. Es que la estructura en Venezuela está gobernada por los militares. Es que los que hacen los negocios de verdad, Como en Cuba. como en Cuba, son los militares. No, una cosa no lleva a la otra. Pero en esta represión que ha llevado a Venezuela, a Maduro, a estas barbaridades que está haciendo, requiere del respaldo de todos los amantes de la libertad en el mundo. La Unión Europea ha condenado esto. El secretario para América Latina de los Estados Unidos, el señor González, renunció, o lo renunciaron, porque fue vilmente engañado por Maduro. Y Maduro tiene miedo. La estructura militar tiene miedo. ¿Y por qué tiene miedo esta mujer? Esta mujer, Rocío San Miguel, una extraordinaria profesional, ella escribió varios libros sobre la estructura militar venezolana. Ella la conoce bien, ella trabajó hasta el 2014. Y ella lo que está describiendo es que ya la cúpula militar y los mandos militares venezolanos no quieren saber de Maduro ni de los hermanos Rodríguez, entre ellos el psiquiatra. Presidente del... No quieren saber de ellos porque lo está llevando. Y del señor, ¿cómo es? Cabello. Diosdado Cabello. Porque ellos controlan y padrinos los militares. Fíjese que hay varios militares detenidos. En esa intención de querer tumbar militares, típico de la inteligencia cubana, el que no está de acuerdo con el comandante que está haciendo lo que está haciendo, lo torturamos. O lo fusilamos. Bueno, Ochoa. No se olviden. La revolución se come sus propios hijos. Entre comillas. Entonces, esto que está ocurriendo en Venezuela está exacerbando la lucha. Lo que me llama la atención es que el pueblo venezolano ya no le importa ese miedo. Porque da igual morir allí que morir en el travieso, en el tramo que le están dando. ¿Cuál es el peligro de todo esto? Que si nosotros no le damos la mano a Venezuela para que se desarrolle la democracia, nosotros no vamos a resolver el problema de la migración. Porque la migración precisamente está dada por la terrible situación que está pasando los hermanos venezolanos, maestros, profesores. Usted se imagina, toda esa gente que gritaba Chávez, que ahora está jubilada. Un jubilado en Venezuela, Fernando, gana $7. Sí. ¿Con qué come? Entonces, los que sirvieron a la revolución, ahora el chavismo está en contra del madurismo. Y el miedo de Maduro es tan grave que lo puede llevar a cometer más atrocidades con la complicidad por el silencio del señor presidente de Colombia, que no ha dicho ni esta boca es mía. Recuerda que él estuvo 5 veces por allá y que los Estados Unidos fue a hablar. Bueno, ahora van a tener que poner un nuevo director para América Latina. La situación de nuestra región, Cuba, el llamado que está haciendo el presidente de República Dominicana con Haití, el problema de lo que está pasando en México, más lo que está pasando en Guatemala, en donde no quieren dejar de gobernar, más lo que está pasando en Paraguay. Sí, desaforaron una senadora. Una diputada. Y además lo que está pasando en Argentina. Donde no hay consenso. Nos está presentando a nosotros un panorama de América Latina muy grave. Nosotros aquí en la República de Panamá tenemos problemas, sin duda alguna. Pero nuestros problemas son problemas de... Creemos. La verdad es que nosotros estamos sentados en un problema que es una bomba de tiempo. Que sí, cuando esto estalle va a pasar noviembre, va a ser una anécdota de lo que nos espera. Son los panameños los que tenemos que darnos cuenta que la estructura que hemos creado, no que se ha creado una sola, sino que hemos creado entre todos, ya es un desastre. Tiene un nivel de resiliencia que si no sabemos utilizarla correctamente en el próximo quinquenio, nos explotará. Porque lo que está ocurriendo en nuestra región es sumamente peligroso cuando le unimos lo que está ocurriendo en el mundo y lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Fíjense que en los Estados Unidos hubo elecciones para sacar al payaso
¿A cuál de todos los payasos que hay? el del precinto 3 de Nueva York, el mentiroso. Sí. Y ganó el demócrata Tom Suozzi por 54-44, casi por 8 o 10 puntos. En un estado en donde la migración es un problema serio. Porque fueron los migrantes que mandó el gobernador de Texas para allá. Bueno, de Texas y todo el mundo, ¿no? Y ganan los demócratas. A pesar de todo. A pesar de todo esto, esto es un mal presagio para los republicanos que ayer, este fin de semana, volvieron a oponerse a una solución al problema de los Estados Unidos con respecto a la ayuda internacional y con respecto al techo, El techo de la deuda. al financiamiento del gobierno. Entonces, los senadores republicanos y demócratas se pusieron de acuerdo y por una votación de casi más de 70 diputados, senadores, aprobaron la ayuda internacional, pero hay todo un proceso. Lo que hay en los Estados Unidos es un revolcón en llano piedra, puesto en lenguaje panameño, que afecta la capacidad de gobernabilidad del presidente de los Estados Unidos. Y esto, unido a lo que está pasando en nuestra región, nos debe llevar a nosotros, a los panameños, a entender que esta compleja situación que se está dando, más la guerra de Israel contra Hamás, que ha nucleado a los musulmanes contra Israel, al punto que el gobierno de Arabia Saudita, es el más cercano a Israel, ha dicho que no habrá relaciones con Israel si no se reconoce el Estado palestino. Y Netanyahu ha lanzado una ofensiva contra la frontera. Sí. Y esto va a crear grandes problemas mundiales mientras se incrementa la tensión entre China y el Pacífico Sur y los Estados Unidos, Rusia y los Estados Unidos. ¿Qué tenemos nosotros que buscar? Buscar un entendimiento entre las fuerzas, una coexistencia pacífica y volver a la lucha por la paz. Así es. Eso es. Entendido en otra forma, dejen de estar tuiteando pendejadas y están acusando a los demás y manteniendo un ambiente hostil. Ya uno no puede hablar con nadie si no le sale con 4 piedras en la mano. Así estamos, ¿eh? Bueno, eso es lo que hemos estado cosechando desde hace meses y años.